Bueno, nos encontramos en este que es el segundo día, 1 de agosto, ¿no? Segundo día de estos 9 días, con vistas ya al 8 de agosto, ese día histórico. Este Día Internacional por las Dos Vidas, ¿no? Que se va a celebrar el próximo 8 de agosto y donde, bueno, estamos comentando los capítulos del libro La Ola Celeste 8A. La Argentina, país elegido, le dijo no al aborto y venció al poder mundial de la muerte, ¿no? Le agradezco muchísimo a la gente que ve con beneplácito que estemos comentando estos capítulos. Habíamos hecho referencia al prólogo de Javier Rodríguez Ruiz, al primer capítulo, Macri y el aborto, el comienzo de la crisis en el país, que habíamos desarrollado. El segundo capítulo tenía que ver con aquella marcha del 25 de marzo, voté a Macri, pero me defraudó, ya no lo voto más, decía la gente, citamos aquí en el capítulo 2, y vamos a ir al capítulo 3 y 4. El 3 el título es Michetti, a favor de la vida, solo el poder de Dios podría dar vuelta a este resultado. Quiero decir que cuando estaba haciendo este libro, la idea era que fuera para aquel verano y también para primerear, ¿no? Así que fue una cosa tan linda que llevó varios meses. Y recuerdo que uno de los primeros encuentros, cuando tenía el borrador, lo voy a ver a Fernando Toller, un reconocido abogado, que me dio un impulso tan grande, porque me dijo, cuando vio el escrito, el borrador me dijo, pero este libro tiene que llegar a todos los países de América Latina, tiene que ser traducido al francés, algunos países también al inglés, también a España, en fin. La verdad que, bueno, después me hice una lista de personalidades que podía haber para el apoyo económico y demás. Bueno, esto quedó en el camino, pero a mí me dio un gran impulso. Así, bueno, esta era una cosa importante, ¿no? Había que dejar el sello o la firma de esto para las próximas generaciones, para cuando pasen los tiempos. Es decir, ¿qué pasó en la Argentina y por qué la Argentina fue el primer y el único país que rechaza el aborto a nivel mundial, ¿no? ¿Qué había en esta Argentina? Pero esto para que nos dé fuerza en el hoy. Así que bueno, en este capítulo hacemos referencia a cómo se da vuelta la historia, porque recuerden que ya estaba la media sanción en diputados, la ley iba a ser un trámite express y después no lo es. Acá contamos lo que pasa. Miren, Gabriela Michetti fue fundamental en toda esta historia. Algún día vamos a contar también lo que pasó en el Senado con ella, donde tuvo un gesto tan importante, tan valioso y tan potente que ella pensaba en aquel momento que solamente el poder de Dios podía dar vuelta a la historia, porque todo el poder económico, político, estaba del otro lado, y ella creía que iba a desempatar, como pasó, se acuerda, con Julio Cobos en la famosa 125. Bueno, pero aquí también hacemos referencia a lo que pasó. Miren, un detalle, ¿no? Acá decimos, el 1 de agosto, dice, el principal efecto de aquella consagración se produjo el 1 de agosto, el primer atisbo del triunfo celeste, cuando los que impulsaban el aborto no pudieron impedir cambios en el proyecto que venía de diputados, con lo que perdieron el apoyo de los senadores indecisos. Lograron 26 firmas, tenían que tener 27, incluso Cristina Fernández de Kirchner había firmado para que esto avanzara, el tema del aborto, y por una firma no se produjo. Recuerdo que ese mismo día, yo estaba en el Congreso en las inmediaciones, y habían dos sectores afuera apoyando lo que se estaba tratando en comisión, los celestes y los verdes, y después desaparecieron los verdes, claro, porque perdieron. Pero ¿qué había pasado antes? En Luján, los obispos argentinos le consagran el país a la Virgen. O sea, le renuevan esta consagración que se había hecho en oportunidades anteriores. Y el primer atisbo de esa consagración a favor de la vida es en este 1 de agosto. Miren, un día como hoy, en aquella comisión donde no se pudo modificar el proyecto para tener más firmas. Así que miren las señales de fe que hay detrás de esto, ¿no? Por eso digo, esto nos debe ayudar para el hoy de la Argentina. En este momento donde avanza la ILE, con la pandemia, con una dirigencia política, la situación que se va degradando, tengamos mucha fe y mucha esperanza, porque realmente hay mucha oración en la Argentina y hay mucha formación de personas que se fueron juntando después de, yo digo, el niño por nacer empezó a abrir un camino en la Argentina para incluso ese cambio político que va a suceder, no sabemos cuándo, pero bueno, estamos tal vez en ese proceso de prueba y difícil y complicado, ¿no? Bueno, después seguimos el relato en este capítulo, el capítulo 3. Hay una declaración importante de los obispos de Córdoba, donde dicen que creemos que una democracia que no respete la vida humana se convierte visible o encubiertamente en una dictadura. Esto fue un mensaje muy fuerte de los obispos de Córdoba, que fue tomado de esta manera por la dirigencia política. Citamos acá en este capítulo el testimonio de Javier Walter. ¿Se acuerdan? Un ingeniero
que fue tenido por su mamá a los 15 años, la abuelita quería que fuera abortado, y después del tiempo, bueno, él es tenido, y da testimonio en el Congreso Nacional, y la verdad que el testimonio fue tan importante, tan conmovedor, que hasta los verdes lo abrazaban, ¿eh? Él dijo que hay que pensar en qué país se quiere vivir, ya que nosotros los argentinos somos el asado del domingo, somos la familia, la reunión de amigos, nosotros no descartamos a nadie, somos una sociedad que abraza, que integra, nosotros no matamos a nadie. En los países que ustedes dicen, cuando hace referencia a los verdes que citaban otros países donde estaba el aborto, descartan chicos con síndrome de Down. Aseguran que en esos países no existen casos de niños con síndrome de Down porque los matan. Bueno, y después sigue el relato, un relato impresionante que yo lo cito acá. Después cito lo que le pasó lamentablemente al senador Naidenov, ¿no? Que el 17 de junio la esposa y su hijo mueren. Naidenov iba a ser uno de los que iba a levantar las banderas del aborto, y junto al senador Pichetto iban a impulsar esto en el Senado para que fuera ya, o sea, después de aquel 14 de junio, donde se tiene la media sanción, esto tenía que ser rápido. 2 senadores estaban impulsando esto, uno Naidenov y el otro el senador Pichetto. A Naidenov lamentablemente le ocurre esta desgracia y él no puede ocuparse del tema del aborto. Y después, bueno, aparecen, también lo cuento acá en este capítulo tercero, los cuadernos de Oscar Centeno. ¿No? El chofer de Roberto Barata, mano derecha de Julio De Vido, el Ministerio de Planificación, había escrito con exhaustivo detalle justamente los traslados de los bolsos de dinero de las coimas que durante el gobierno del kirchnerismo se cobraban por la obra pública. En esos cuadernos el chofer relata, miren ustedes acá la Virgen, ¿no? Que a veces los fines de semana, después de reunirse con Julio De Vido, se iba a San Nicolás a rezarle a la Virgen, lo que motivó que Elisa Carrió, a través de su cuenta de Twitter, le agradeciera a la Virgen del Rosario de San Nicolás por haberle hecho escribir los cuadernos a Centeno. Esto originó cierta risa cuando Elisa Carrió puso este tuit, pero qué coincidencia, ¿no? Centeno, el que escribe los cuadernos de la coima, después de estar con Julio De Vido, se iba a San Nicolás a rezarle a la Virgen. Bueno, otro dato también a tener en cuenta y a consideración de ustedes, ¿no? Que si no han tenido la oportunidad de leer el libro, bueno, podrán bucear un poquito más en esto, ¿no? Después, bueno, citamos... Gabriela Michetti le había enviado a Mauricio Macri todo el escrito de Tabaré Vázquez cuando Tabaré Vázquez veta el aborto en Uruguay, con todos los fundamentos. Y cito acá en este capítulo al doctor Luis Durán, porque de Médicos por la Vida, que señalaba en las redes sociales que hasta la media sanción en diputados, o sea, hasta que la pelota vino al revés, en diputados a favor del aborto, la estrategia provida había sido la de apoyarse en argumentos científicos, biológicos, médicos y jurídicos, en argumentos meramente humanos y no en argumentos religiosos. Claro, porque te decían, bueno, vos sos de la iglesia, vos sos religioso, por eso pensás. Entonces había mucho miedo a hablar de la fe, ¿no? Pero el doctor Durán dice, en ese escrito, dice, después de todo la vida es un don de Dios. Y por eso Dios y la religión entraban ahora a jugar un papel fundamental en la escena pública. Claro. Y ahí empieza, recuerdo Mariana Rodríguez Varela, y muchos otros a empezar a movilizarse con la Virgen, con el Rosario, con la peregrinación desde Liniers, bueno, en fin, la gente empezó a rezar las misas, el Santísimo, y ahí apareció la fe para derrotar a ese Goliat que antes ya veníamos con un gol en contra, ¿no? Y aparece Dios en escena. Cito al doctor Durán porque fue clave en esa estrategia anterior, que era solamente humana, ahora la fe jugaba un papel importante. Bueno, en el capítulo 4, la Argentina y la Virgen. Es la tierra elegida, decimos acá, ¿no? Y aquí citamos aquella noche del 13 de junio, donde estuvimos en Intratable, presentes en aquel programa. Fui con Francisco, mi hijo, que tiene 18 años, tenía 16, temblaba Fran, pobre, porque claro, su padre tenía que enfrentar allí humanamente, ¿no?, a todos los verdes que estaban en aquel lugar. Y recuerdo que en ese momento lo conducía el programa Santiago del Moro, y a mí lo que me quedaba es que siempre Del Moro criticaba a la iglesia. Cualquier cosa que pasaba en el país, la culpa era de la iglesia. Dije, alguna vez voy a tener la oportunidad de decirle o preguntarle, ¿sabés qué es la iglesia, Santiago? Y se lo pude plantear. Y bueno, y allí dijimos, bueno, la iglesia fue creada por Jesucristo para ayudar a la gente, a la humanidad. Eso fue lo que dijimos. Y bueno, estaba
la doctora Del Bianco también, que después, bueno, todos entraron a darse vuelta cuando hablábamos de este tema, porque había mucho temor a hablar de esto, ¿no? Porque, claro, el tema no era religioso, pero había que hablar de la fe también. ¿De dónde surgen los valores? Recuerdo que estaba el doctor Barra, ex integrante de la Corte Suprema de Justicia, me decía, no, lo religioso no. Y yo, mi interior decía, sí, claro que hay que hablar y dar testimonio, ¿no? Bueno, después cito también acá, cuando Macri viajaba a alguna provincia, que allí estaba la movilización celeste, digamos, marcando su presencia, decimos, queremos la vida, Macri, vete el aborto. Y cito también, hoy hablé con gente de Tandil, y allí a Julieta Bosch, que en su momento le entregó un pañuelo celeste al Papa, y allí aparece Rodolfo Rubinstein, que era el ministro de Salud, que quiere dar una charla en Tandil y la gente se movilizó de tal manera que no pudo darla. Pero no porque la gente se lo impidiera, sino porque era tal la movilización que hubo en Tandil, la gente de Tandil allí de muchísima fe, como en tantos otros lugares de la Argentina. Bueno, después el debate del aborto también abrió el odio, porque empezaron, ¿se acuerdan?, a quemar iglesias, o a poner bombas molotov, a pintar, odio contra la iglesia, contra la fe. Bueno, la verdad que fue una cosa muy desafortunada, que yo no sé si Macri lo evaluó cuando lanzó el tema del aborto, que esto iba a ocurrir. Bueno, la ola celeste crece, va creciendo, ¿eh? En Olivos se produce una marcha también para pedirle al presidente que no intervenga, porque él dice que no intervenía, pero en el diputado sí, a través de sus operadores. Por eso se aprobó, si no, no se aprobaba la media sanción. Bueno, entonces no había que confiarse. Después, bueno, está el tema de Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal. El celeste va creciendo. Larreta que consagra a la ciudad de Buenos Aires al Sagrado Corazón. Bueno, cito también al presidente Macri, que aquí también Marcos Peña, el jefe de gabinete, dice: el presidente Mauricio Macri no vetará la ley del aborto en caso de que sea aprobada en el Senado. Fue muy terminante. Después el hermano de Marcos Peña le pidió al presidente que intercediera para que la ley del aborto no prosperara, también en esta parte. Después ya el tema de la Comisión de Salud, ya allí Michetti, el senador Burri, todos empezaron a moverse para estirar los plazos hasta que el tema se tratara el 8 de agosto y no inmediatamente como querían Pichetto y Nailov. Y después cito también a Benjamín Solari Parravicini, que decía que la clase media iba a salvar a la Argentina. Parravicini fue un pintor, escultor, conocido por sus psicografías o dibujos premonitorios. Y en efecto, la historia muestra que la clase media se movilizó contra la corrupción kirchnerista y eligió a Mauricio Macri. Y es la misma clase media, decimos acá en la página 51, que ahora le cuestiona a Macri por su postura en relación al aborto, la ideología de género y también la situación social que cada vez empeora. Cito a Don Orione, que también dijo que la Argentina se iba a salvar por la devoción a la Virgen. Crece la ola celeste. Y aquí también citó otro mensaje de la Virgen de San Nicolás, y con esto cierro para estos dos capítulos, en este segundo día de estos 9 días que vamos a charlar sobre el libro. Aquí decimos o hacemos referencia a lo que dijo Juan Pablo II cuando estuvo en la Argentina, que de aquí, de esta parte del mundo, iba a salir la evangelización para el resto del mundo. Y cito el mensaje 1283 de Gladys Mota, en San Nicolás, donde la Virgen dice: tengo una visión, veo una paloma blanca con una gran cola, la paloma mira hacia el sur, que queda hacia el norte, se dobla e indica también el sur. Veo a la Santísima Virgen y me dice: eso que has visto significa que ya del sur puede el cristiano esperar la nueva alianza porque está en camino. Miren qué vigencia para el hoy. Bueno, había surgido un papa, se rechaza el aborto en la Argentina. Una Argentina que está impregnada de fe, aunque muchos sectores progresistas u otros que no quieran borrar. Es imposible borrar esa marca, ¿no? Después, bueno, así que ya termino estos 2 capítulos que estamos comentando, digamos, y después ya viene el 5 y el 6. El 5 es el Papa y Julio Bárbaro. Francisco sabía que el gobierno tenía el aborto en carpeta. Y después ya el número 6, donde fallaron los pronósticos. El aborto no fue como el divorcio con Alfonsín, ni como el matrimonio igualitario con Kirchner. Así que, bueno, la historia se está escribiendo. La fe tiene mucho que ver en el futuro, en el presente y el futuro de la Argentina. Gracias por la atención de todos ustedes. Seguimos comentando los capítulos de la Ola Celeste 8A, capítulo 3 y 4 Así que el próximo será el 5 y el 6. Gracias, muchas gracias.